Génesis capítulo 3, desde el verso 22. Hoy vamos a finalizar con esta primera sección del libro de Génesis. Génesis 3, verso 22 al 24. La palabra de Dios dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a invocar el nombre del Señor para que sea Él enseñándonos por su Espíritu. Padre nuestro, Padre Santo que estás en los cielos, Rey eterno, a ti nos acercamos en esta mañana. Hemos leído tu palabra. Hemos abierto tu palabra y la hemos leído. Por lo tanto, ahora te ruego que mis hermanos, junto conmigo, seamos guiados por tu Espíritu para este encuentro maravilloso con tu palabra, para este encuentro maravilloso con Dios y su plan de redención y el santo consejo que nos quiere dar hoy para nuestra edificación. Esto te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Recordemos un poco lo que hemos visto en nuestro recorrido a través de la historia primigenia. Pasamos en Génesis 1 de un mundo en caos a un mundo ideal. Y el que hizo esto fue el Dios Trino. Hemos visto que el verdadero Dios creó el mundo en 6 días. Que puso todo en orden y al final nos deja el gran principio del día de reposo, que como ya hemos visto, era un anticipo del reposo del pueblo de Israel en la tierra prometida, pero a la misma vez era un anticipo del verdadero reposo que disfrutaríamos los cristianos por la obra redentora de Cristo terminada en la cruz y su resurrección, y esto lo celebramos de una manera especial el domingo. Y también era un anticipo del gran y final reposo que tendremos los cristianos en la nueva y última creación que será consumada cuando Cristo vuelva por segunda vez. Por eso los cristianos creemos en la segunda venida de Cristo y le pedimos a Dios que pronto mande de nuevo a su Hijo. Luego vimos cómo Dios crea un lugar especial donde iba a estar su presencia especial, morando con el fin de bendecir a la corona de la creación, es decir, al ser humano. Este paraíso, Moisés nos dijo que albergaba toda clase de animales y plantas con el fin de que el hombre, la corona de la creación, lo gobernara. Y Dios le ordenó al hombre que laborara o labrara o cultivara o culturizara esta tierra con el fin de embellecerla. Pero antes de que el hombre empezara a cumplir con este propósito, Dios creó a la mujer y con ella creó una de las instituciones más hermosas que haya dado Dios para el bienestar de la humanidad, para la procreación, el compañerismo y la vivencia del amor entrañable, es decir, el matrimonio. Este paraíso, Moisés nos mostró que representaba la presencia de Dios en medio de la tierra, el lugar de adoración, el santuario de Dios en la tierra, el lugar donde se disfrutaba el descanso real. No había pecado en el paraíso.
El hombre obedecía de corazón perfecto la ley santa de nuestro Dios escrita en su corazón. La comunión con Dios era perfecta, la comunión del hombre con la esposa era perfecta y los animales que el hombre gobernaba estaban en completa armonía con él. Era un mundo perfecto. Pero luego entró la serpiente antigua. Por permiso de Dios, la serpiente entra a este santuario y así como tentó al segundo Adán en el desierto, tentó a Adán y a Eva, pero ellos sucumbieron ante el atractivo de la desobediencia y la deslealtad a Dios y abandonaron al Dios creador, sustentador, preservador y santificador y se aliaron con la serpiente. Ya hemos visto que el resultado de esta caída fue la muerte espiritual y física. Fue el desagrado del cielo, la entrada de la maldición a la tierra y al mundo creado. O sea que la maldición no solamente fue para el género humano, sino para toda la creación, como luego nos va a decir Pablo. Hoy vamos a estudiar entonces la última sección de esta gran sección que compone el capítulo 2 y el capítulo 3. Es en lo que nos vamos a enfocar hoy: el hombre fuera del huerto. Al principio del capítulo 2 encontramos al hombre dentro del huerto, disfrutando de las bendiciones del huerto. Un huerto lleno de vegetación, lleno de agua, de piedras preciosas, un huerto que cualquier acción que el hombre hiciera para embellecerlo, el huerto respondía con gratitud a cualquier esfuerzo del hombre. Pero ahora, al finalizar el capítulo 3, encontramos al hombre fuera del huerto. Y estar fuera del huerto era fuera del lugar de bendición, fuera del santuario de Dios en la tierra. ¿Cuál fue la causa? Lo estuvimos viendo en la lección pasada. Fue la desobediencia y la deslealtad al Dios creador. Así que vamos a revisar esta última parte y como hemos hecho, vamos a estar haciendo un análisis literario del pasaje. Y si usted se da cuenta y compara Génesis 2 con Génesis 3 en su última parte, allí Moisés nos está dando contrastes. Él nos presenta contrastes entre el hombre en el huerto y contrastes con el hombre fuera del huerto. Así que para el estudio de esta sección vamos a enfocarnos en tres aspectos. Uno, hacer un análisis literario del texto viendo los contrastes que Moisés quiere presentar. En segunda instancia, ¿cuál fue el significado original de este texto para los judíos peregrinos que iban caminando en el desierto rumbo a la tierra de Canaán? Y en tercera instancia, ¿cuáles son las aplicaciones que el Nuevo Testamento hace para los cristianos? Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Bien, así que empecemos con los contrastes que hace Moisés en su narración. Y el primer contraste que hace Moisés es entre dos árboles. El árbol principal en el capítulo 2 y al comienzo del capítulo 3 es ¿cuál? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y luego Moisés concluye el capítulo 3 enfatizando la importancia de otro árbol. ¿Cuál árbol? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Miren lo que dice el verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Los padres de la iglesia y algunos puritanos en el siglo XVII interpretaron esta declaración que hace Dios como una declaración sarcástica, porque la serpiente le había dicho a Eva: si desobedeces, serás como Dios. Y aquí Dios dice: ahora el hombre es como uno de nosotros. Aquí habla el Dios Trino, ¿verdad? Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ok, en el capítulo 2 y a comienzos del 3, el árbol de la ciencia del bien y del mal tenía la capacidad de darle al hombre la vista del conocimiento experiencial del mal. Bueno, tanto del bien como del mal. O sea, al comer del fruto, los ojos del hombre se abrían de tal manera que pudieran ver el bien y el mal como no lo habían visto antes. Dios prohibió comer de este árbol. Pero ahora, al terminar el capítulo 3, Dios está preocupado por algo. Ya no es por ese árbol, sino por el otro, por el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque cualquiera que comiera de su fruto obtendría la vida eterna. Viviría para siempre. Por lo tanto, Dios ahora, en la condición caída en la que el hombre está, no quiere que el hombre coma de su fruto. Un árbol prohibido traía la muerte. Y ahora el árbol impedido traía la vida. Pero ¿qué fue lo que amó el hombre? Al árbol prohibido. Y despreció en su momento al árbol permitido. Ahora el hombre malo desea el árbol permitido, pero sus intenciones ahora son malas y por lo tanto Dios lo convierte en un árbol prohibido. Así que el problema central de esta última sección es el árbol de la vida. Ahora que el hombre ha pecado, ha caído, Dios no desea que viva para siempre, porque ya vimos en la lección anterior, como resultado del pecado, Dios lo condena a la enfermedad, al envejecimiento y a la muerte. No debe comer del árbol de la vida, porque si lo come vive para siempre, pero vive para siempre en un estado caído, y eso sería lo peor para la humanidad. Cuando las sociedades se han enfrentado con un gobernante malo y perverso, desea que no viva mucho, ¿o no? Sí, sí. La sociedad desea que esos hombres malos y perversos no tengan una larga vida, porque van a causar mucho dolor y aflicción. Así que cuando Dios impide que el hombre coma del árbol de la vida, fue un acto de misericordia de Él para con la humanidad. ¿Usted se imagina, usted y yo, viviendo por siempre con estos pecados que todavía arrastramos? Sería una desgracia para la humanidad. Y mucho más cuando los hombres perversos gobiernan. Así que este es el primer contraste que hace Moisés entre dos árboles. ¿Cuáles árboles? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El segundo contraste que presenta Moisés aquí es la comisión que Dios le da al hombre. La comisión que Dios le dio en el capítulo 2 y la comisión que le está dando ahora en el capítulo 3. Miren, si se dan cuenta,
en el capítulo 2, versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y miren lo que dice ahora en el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase, ojo, ya no dice el huerto, sino la tierra de la que fue tomado. Así que hay una diferencia en la misión o en la comisión que le da Dios. En el capítulo 2, cuando estaban en el huerto, Adán y Eva eran sacerdotes y levitas al cuidado del santuario de Dios. ¿Cuál era el santuario? El huerto, el Edén. Ellos gobernaban, culturizaban, embellecían ese huerto que Dios le dio, el santuario de Dios en la tierra. Pero ahora, luego que el hombre peca, Moisés lo presenta laborando, porque Dios le sigue dando el mandato de que siga trabajando, pero ya no dentro del huerto, sino fuera de él, lo cual cambia drásticamente las cosas. En el huerto, como dije en la introducción, la tierra era generosa, agradecida. Cualquier plantica que Adán sembraba, eso crecía y producía frutos abundantemente. Ahora no. Ahora fuera del huerto, la tierra no iba a responder de la misma forma. Ella no iba a recompensar las energías gastadas por el hombre cultivándola. En el huerto estaba la bendición. Fuera del huerto estaban en maldición. Este es otro de los contrastes que hace Moisés. Pero hay un tercer contraste que se relaciona con el segundo, y es la localización del ser humano. En el capítulo 2, el hombre estaba en el lugar donde debía estar, en el huerto, en el santuario, en el lugar de bendición, en el lugar de abundancia. Por eso Moisés lo describe como un sitio con muchas aguas. Habían varios ríos llenos de piedras preciosas, de productividad. Era un sitio de santidad, no había pecado. Era un sitio de adoración. Todo el huerto era el templo. En todo el huerto se paseaba la presencia especial de Dios. Allí el hombre estaba en comunión directa con Dios. Pero ahora, al terminar el capítulo 3, el hombre ya no está en el santuario. El hombre ya no está en el templo. Está en un lugar inhóspito. Está en el resto de la tierra. Y todo esto resultado del pecado. La tierra fuera del Edén no era el lugar ideal para el ser humano, y esto se deja ver en que fuera de Edén el hombre iba a desgastarse para obtener los frutos para alimentar su cuerpo, pero en ese desgaste su cuerpo volvería al polvo. El hombre había perdido para siempre la intimidad con Dios. Y esto se deja ver porque Moisés concluye diciendo, verso 24: echó pues fuera al hombre, lo echó Dios, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, ángeles invencibles, ¿no? Y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida, para que el hombre no pudiera andar el camino que le conducía al árbol de la vida. Así que Moisés concluye presentándonos al hombre siendo echado por Dios del lugar de su presencia especial, y no solamente lo echa,
impide que el hombre vuelva a entrar a ese sitio, porque si lo intentaba, en la puerta oriental Dios había puesto una espada y ángeles, y esta espada se revolvía por todas partes, se movía por todas partes, y si el hombre intentaba regresar al paraíso perdido, la espada flamante de la justicia de Dios lo alcanzaría y lo mataría. Y esto es lo que Moisés nos narra. Hasta aquí lo que Moisés nos narra. Pero no hemos terminado. Quiero que revisemos cuál era el significado original de esta narración de la creación que Moisés da al pueblo. ¿Qué era lo que Moisés quería enseñarle al pueblo? Y ya hemos afirmado que Moisés narra esta historia de la creación con el fin de dar ciertas lecciones teológicas, doctrinales al pueblo. Ahora, no estamos de acuerdo con los teólogos liberales que dicen que en realidad estos son mitos que Moisés narra con el fin de dar instrucciones teológicas. Nosotros no decimos eso, decimos, Moisés narra esta historia real de la creación con el fin de dar enseñanzas doctrinales al pueblo de Israel. Aquí ya hemos visto, Moisés le enseñó sobre la creación del mundo, quién es el creador, de dónde venimos, la importancia de la naturaleza, la creación del hombre, la caída en el pecado del hombre, las nefastas consecuencias que esto trajo. Pero el objetivo mayor que Moisés tiene en mente no era solamente dar instrucción doctrinal, sino que Moisés quiere que el pueblo de Israel que va rumbo por el desierto, salen de la esclavitud de Egipto y van para Canaán, que este pueblo comprenda qué es lo que Dios estaba haciendo con ellos, y que esto que Dios estaba haciendo con ellos ya fue anticipado por lo que Dios hizo en la creación del hombre, en la caída del pecado y en la expulsión del paraíso. Esto es lo que Él quiere que el pueblo entienda. Así que vamos a relacionar algunas de las cosas que Moisés ya nos menciona con esa enseñanza práctica que Él le quiere dar. Por ejemplo, el huerto, ya lo hemos visto. El huerto y el significado que el huerto tiene, ya lo hemos visto en clases anteriores. Moisés describe, no sé si recuerdan, el pastor Alejandro nos mostró un mapa donde Moisés nos describe geográficamente dónde estaba ubicado el huerto. No sé si lo recuerdan. Moisés describe algunos ríos que todavía existían en el tiempo en el cual Moisés va con el pueblo por el desierto. Y según la ubicación de esos ríos, vimos que el huerto estaba ubicado geográficamente donde en ese tiempo estaba la tierra de Canaán. Así que cuando Dios los saca de Egipto y los lleva a Canaán, ¿cómo le llama Dios a esa tierra? La tierra prometida. O sea, una tierra de bendición. Se le llama la tierra que fluye leche y miel. ¿No le recuerda eso a los ríos que fluyen? Sí. Moisés lo que les está diciendo es, ustedes están saliendo de Egipto y Egipto representa a la tierra fuera del paraíso. Egipto representa a la tierra inhóspita donde Dios expulsó a Adán y a Eva. Y estamos retrotrayendo los pasos que Adán caminó cuando salió del paraíso y estamos regresando a la tierra donde Adán y Eva
habitaron a la tierra de la bendición. Así que Moisés quiere que el pueblo esté agradecido con Dios porque están de regreso al paraíso perdido. Eso es lo que Moisés quiere decirles. Miren en Génesis 2, versos 10 al 14, cuando Moisés describe el sitio geográfico, ¿no?, en el que estaba Edén, dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Probablemente se refiere al río Nilo. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Bueno, en esta tierra, en este espacio es donde estaba la tierra prometida, conocido por los historiadores y geógrafos como la tierra fértil de la media luna. Probablemente allí fue donde estuvo el paraíso. El hombre fue expulsado de Edén por su pecado, pero ahora Dios está redimiendo a un pueblo y está regresándolo a esa tierra, a ese sitio de abundancia. Pero hay una lección más práctica que Moisés le quiere dar a su pueblo, y es la santidad que había en Edén. Edén y lo que Adán estaba haciendo en el huerto, Moisés, cuando describe esto, usa los mismos términos hebreos que luego se usan para describir el tabernáculo. ¿Recuerdan? El que Dios mandó construir en medio del desierto. El tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y recuerden esto, el Edén era Edén, ¿por qué? Porque era el sitio especial de la presencia especial de Dios. Eso es lo que hizo a el huerto, el Edén, el paraíso. Y Moisés está diciéndole al pueblo: estamos en un desierto y vamos para la tierra de Canaán. Y Dios ya nos está dando un anticipo de la bendición que tendremos en la tierra prometida, porque Dios, así como habitaba en el santuario del Edén, habita en medio nuestro en su santuario, el tabernáculo y luego el templo. Y Moisés usa los mismos términos hebreos que de Génesis 3 en Levítico 26:11, cuando describe el servicio en el templo y lo que pasaba. Si recuerdan, Génesis 3:8 dice, Moisés dice: y Dios se paseaba en el huerto. Dios se movía en el huerto, caminaba en el huerto. Bueno, Moisés usa la misma expresión en hebreo cuando en Levítico 26, versículos 11 y 12, se refiere a la presencia de Dios en el tabernáculo. Él dice: y pondré mi morada, me pasearé en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros. Esto es lo que Moisés le quiere enseñar al pueblo. Los llevo de regreso al paraíso perdido. Hay algo más. Recuerdan que en el huerto había un árbol que algunos llaman árbol sacramental, es decir, un árbol que daba vida. Y este era el árbol de la vida. Algunas investigaciones arqueológicas han demostrado que muchas de las religiones del antiguo Oriente
en los lugares que consideraban sagrados tenían representaciones del árbol de la vida. Fue una historia que corrió en toda esa región. Y cuando llegamos al tabernáculo que Dios le ordena a Moisés que construya, encontramos algo que es parecido a un árbol y probablemente era una representación del árbol de la vida. Y este es el candelabro de 7 brazos. Probablemente este candelabro de 7 brazos que estaba en el tabernáculo imitaba la costumbre de las religiones de ese tiempo de recordar que el árbol de la vida estaba en medio del huerto. Así que el huerto es descrito con la misma terminología que luego Moisés usa para describir el tabernáculo. Moisés dice que en el huerto había mucho oro fino y muchas piedras preciosas. Y es interesante ver que luego cuando Moisés ordena que se construya el tabernáculo, las piedras preciosas son un material especial en la construcción del mismo. Así que Moisés nuevamente está enseñándole a este pueblo: estamos de regreso al paraíso perdido. Otra cosa que Moisés quiere enseñarle es con la mención de los querubines. Ya hemos visto, Dios pone querubines que protejan el huerto. Y luego cuando Moisés manda a construir el tabernáculo, hay representaciones de querubines por todas partes, y especialmente 2 que él manda que se construyan, que protejan el arca del testimonio, el arca del pacto. Moisés nuevamente le enseña a este pueblo: estamos de regreso a ese paraíso, de regreso. Miren en el verso, en Génesis 2:15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es interesante ver que los mismos términos hebreos que se traducen como para que lo labrara y lo guardase son los mismos términos hebreos que aparecen en Números 3, 7 y 8, cuando Moisés le da el encargo a los sacerdotes y levitas para que trabajen en el santuario. Dice en Números 3, 7, y desempeñen el encargo de él, el mismo término hebreo de labrar, y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir, el mismo término hebreo de guardar, para servir en el tabernáculo, en el ministerio del tabernáculo. Aunque Dios está en todo lugar, su presencia especial está solo en sitios especiales. La presencia especial de Dios está en el cielo. En esta tierra la presencia especial de Dios estaba en el huerto, y luego la presencia especial de Dios estaba en el tabernáculo. Así que Moisés aquí hace la conexión: estamos de regreso al paraíso perdido. El verdadero Edén, como dije antes, es el lugar de la morada especial de la presencia gloriosa de Dios. Eso es lo que hace a Edén el paraíso. Eso fue lo que hizo a la tierra en la cual estaba Moisés, tierra santa. Eso fue lo que hizo a Israel un pueblo especial, y eso es lo que hace que la iglesia sea el mejor lugar de hoy en el mundo, porque la iglesia es la morada de Dios. La morada de Dios. Y Moisés le quiere enseñar esto.
Si Edén era un sitio de santidad, porque el Dios Santo estaba allí. Si el santuario es un lugar de santidad, porque el Dios Santo está allí. Y Canaán es el paraíso que el hombre perdió, donde toda Canaán estará invadida de la presencia de Dios. Y si Dios expulsó al hombre a causa de su pecado, desobediencia y deslealtad, entonces ustedes deben ser un pueblo santo. Esa es la enseñanza que quiere dar Moisés. Ustedes son esa preservación de un pueblo fiel, no porque ustedes hayan sido fiel, sino por mi pacto de gracia. Y entonces ustedes van a estar en esa morada especial, y al menos que ustedes anden en santidad, de nuevo los expulsaré si ustedes desobedecen mi ley, como efectivamente sucedió. El pueblo desobedeció, no quiso escuchar a los profetas que Dios les envió, hasta que un día Dios tomó su presencia especial del templo y se fue. Y cuando Dios abandonó con su presencia especial al pueblo, abandonó a ese pueblo rebelde y los expulsa. Fue lo que Nabucodonosor hizo. Fue usado por Dios para sacar a ese pueblo de esa tierra de la bendición. Esta es la enseñanza que Moisés quería darle a su pueblo. Estaban de regreso al paraíso perdido. Pero no todo se perdió. Aunque Dios abandonó a ese pueblo, no los abandonó a todos. Dios se preservó un remanente fiel, que lo encontramos incluso cuando nace Cristo. ¿Recuerdan a esta anciana, Ana, la profetisa? A Simeón, ancianos que esperaban el cumplimiento de las promesas. ¿Cuáles? De que un día la simiente de la mujer, llamado también la simiente de Abraham, llamado también el retoño de Isaí, llamado también el descendiente o la simiente de David, que reinaría para siempre. Ellos esperaban que viniera un día y que él fuera traspasado por la espada de la ira de la justicia de Dios, y que a través de su cuerpo muerto, como dice Hebreos, a través del velo de su carne abierta por esa espada de la justicia de Dios, los verdaderos elegidos del Padre entraran de nuevo al paraíso perdido. Y esto nos lleva a las aplicaciones que el Nuevo Testamento hace de esta narración para los cristianos. Así como Moisés instruyó al pueblo de Israel a través de la expulsión del hombre del paraíso y mostrarles que ellos iban a entrar de nuevo allá y que iban a disfrutar de la presencia del Padre si andaban en obediencia y santidad. De la misma forma, los autores del Nuevo Testamento enseñaron que la salvación consiste en un regreso al paraíso. Nosotros hemos regresado al paraíso, aunque el paraíso aún no se ha manifestado en todo como ha de ser. Y que este regreso al paraíso se da a través de Cristo. Cristo, quien es llamado en la Biblia el segundo Adán, la cabeza federal de la nueva creación, la cabeza representativa de la nueva humanidad. Cristo ganó el derecho de estar de regreso al huerto por su vida de obediencia perfecta. Cristo obedeció perfectamente la ley que Dios puso en el corazón de Adán y Eva. Cristo cumplió perfectamente la expresión de esa ley que luego se da en 2 tablas de piedra. Cristo obedeció perfectamente al Padre y ganó el derecho de estar en el paraíso en su condición de hombre.
Pero no solamente esto, porque Cristo no deseaba estar solo en el paraíso. Cristo quería estar con sus hermanos, aquellos escogidos por el Padre, y por eso no solamente obedeció activamente la ley de Dios, sino que obedeció pasivamente, es decir, estuvo dispuesto a ser traspasado por la espada flameante de la ira, de la justicia de Dios, para que usted y yo pudiéramos estar con Él en el paraíso. El Nuevo Testamento nos enseña esto. Hay muchos textos, pero solamente voy a leerles uno. Pablo en Romanos 5, verso 18 al 19 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, escuchen, por la justicia de uno. ¿Qué fue lo que pasó cuando Dios condenó a Adán y a todos en él? Los expulsó. De la misma manera, por la justicia de uno, es decir, de Cristo, vino a todos los hombres, no a todos y cada uno de los hombres que habitan en la tierra, sino a los hombres escogidos por el Padre, la justificación de vida, es decir, hemos sido regresados al paraíso, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. A través de Adán todos nacemos fuera del paraíso. A través de Cristo todos nosotros regresamos al paraíso. De nuestros padres nacimos en maldición. De Cristo, del Espíritu, nacimos en bendición. Y hay algo mejor que lo que pasó con Adán y lo que pasó con el pueblo de Israel. Nunca más seremos echados del paraíso. Jamás. ¿Cuál fue el problema que hizo que el hombre fuera expulsado del paraíso? La deslealtad, el pecado, la desobediencia. Bueno, todo eso ya fue solucionado por Cristo en la cruz. Todo eso fue solucionado por Cristo por medio de su muerte. ¿Recuerdan el tema principal que les dije que Moisés trata en estos versículos, y es el problema del árbol de la vida? ¿Con qué fue hecha la cruz de Cristo? Madera de un árbol. Y de ese árbol, de ese madero en el cual fue colgado Cristo, fluye de nuevo un río de vida. Y todos los que hemos creído en Él por medio de la fe, hemos comido del fruto del árbol de la vida y no moriremos nunca más. Nuestro cuerpo se desgastará, sí, porque aún estamos en la tierra de Adán. Y nuestro cuerpo es necesario que se desgaste y que vuelva al polvo. Pero cuando regrese en gloria el segundo Adán y seamos resucitados, estaremos en la tierra del segundo Adán, en el paraíso, en la tierra de la vida plena y abundante. Una vida de santidad. Hermanos, y esto se cumplirá cuando Él vuelva. Por eso anhelamos que Él vuelva pronto. Aún estamos en medio del desierto de este mundo, pero estamos en el santuario. Rodeados del mundo, pero estamos en el santuario. Y anhelamos que un día, muy pronto, toda la tierra sea ese santuario de Dios. Y concluyo diciéndote esto. Una particularidad que tuvo el huerto, el tabernáculo y el templo era la presencia especial del Dios Santo, y se requería la santidad del pueblo. Hoy día la iglesia es ese santuario. La Biblia dice que la iglesia es la casa de Dios. Interesante, es la labranza de Dios.
¿Qué hace Dios aquí en medio nuestro? Santificándonos. El paraíso es el paraíso también porque es un sitio sin pecado. La iglesia labora constantemente por el Espíritu para que sea un sitio con menos y cada vez menos pecado. Hasta que Cristo nos lleve a ese sitio especial, la nueva tierra y el nuevo cielo, donde no habrá ni un solo pecado. Que no se te olvide esto. Que no se te olvide esto. Luchemos todos los días por la gracia de Cristo que fluye de la cruz y el poder del Espíritu que crea todas las cosas para crecer en más santidad. Entre más santos seamos, entre más fieles seamos, más se manifestará en medio nuestro el paraíso de Dios. Amigo que me escuchas, tú estás fuera. Puede que estés hoy aquí, en este lugar en el cual adoramos al verdadero Dios del santuario, pero tú estás fuera. Estás fuera, porque aquí se entra por medio de la fe, se entra espiritualmente. Tu cuerpo está aquí hoy, pero tu espíritu no está dentro del santuario, no está dentro del Edén. Si lo intentaras hacer, la espada de la ira de Dios te mataría y te mandaría inmediatamente al infierno. No puedes. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que ha establecido un camino, solo un camino para que el hombre regrese al paraíso perdido, y este camino es Cristo y Cristo crucificado. Y a través del velo de su cuerpo, por medio de la fe en Él, Dios te permite que entres a su santuario. Amigo, ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu corazón y te gozarás con el resto de cristianos estando en el santuario de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra expuesta en este día. Y gracias, oh Dios, por esta enseñanza tan maravillosa que Moisés nos deja en Génesis. Oh, qué privilegio tan grande estar en una iglesia que se esfuerza por escudriñar las Escrituras de una forma fiel, y por tu Espíritu que nos asiste. Edifícanos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.